Minutos y esta mañana me acompañan a través de una videollamada Francisco Meré, el fundador y director general de Welby, y Fernando Sotojay, fundador y director general de Tu Hipoteca Fácil. ¿Cómo están, Francisco? Estimado Fer, buenos días. Hola Rodrigo, buenos días a tu audiencia. Eh, Rob, ¿cómo estás? Qué gusto. Muy bien, mi querido Fer, y comienzo contigo, Paco, en términos de que nos cuentes qué es Welby, de qué se trata. Sí, mira, Welby es una nueva empresa, una nueva fintech que nació el año pasado y cuyo propósito es ayudar a los mexicanos a obtener salud financiera. ¿Qué quiere decir salud financiera? Pues es básicamente que tengan la capacidad económica y financiera de uno hacer frente a potenciales riesgos o choques que puedan tener en sus finanzas. Reducir, digamos, la carga de deuda y evidentemente poder lograr hacia futuro todos sus sueños, ¿no? Tener un patrimonio, tener una vida con menos estrés financiero. En Welby Real lo que tratamos de hacer es ayudar a la gente a cambiar esa relación estresante con el dinero en estilos de vida financieros mucho más saludables. ¿Y cómo lo logran, Paco? Es decir, ¿cuáles son las herramientas que ponen a disposición? Estamos haciendo dos cosas hoy, tres cosas hoy, también porque lo que vamos a platicar hoy que nos aliamos con Fernando y con su hipoteca fácil. Mira, hacemos tres cosas. En primer lugar, uno de los problemas, hay 15 millones de personas en México que viven con deuda de tarjeta de crédito y esto en buena medida se deriva a dos cosas. En primer lugar, a que recibieron créditos que no necesariamente estaban bien, digamos, diseñados para sus capacidades financieras. Y número dos, también porque la gente, no necesariamente todos tenemos esas herramientas y ese entendimiento para manejar nuestras finanzas. O sea, la verdad es que todos alguna vez hemos estado en esa situación en donde de repente pues gastamos más de lo que tenemos, no tenemos una claridad de los ingresos que tenemos y terminamos endeudados. Entonces, lo que hacemos nosotros son dos productos fundamentalmente. En primer lugar, les ofrecemos un crédito para reorganizar sus finanzas. ¿Esto qué quiere decir? Puntualmente es poder refinanciar esa deuda de tarjeta, esa joroba que tengan en la tarjeta que se dio o por un descuido o por alguna situación que también pasa, a veces un impacto de salud o alguna otra circunstancia, y les ofrecemos créditos con unas condiciones de plazo entre 12 y 48 meses, pero sobre todo con una tasa de interés que es mucho más asequible, dada las capacidades tecnológicas que tenemos para analizar el riesgo y poder poner mejores precios. Y número dos, también les proveemos, y esto de hecho lo puede usar todo el público, cualquier mexicano, sin tener que pedirnos un crédito, es una plataforma, una app que se llama GPS Financiero, que justamente lo que hace, nosotros decimos es como el weight de tus finanzas, porque te muestra, uno, dónde estás parado en términos de deuda, cómo te ven el sector financiero, desde el punto de vista de tu riesgo y también, y obviamente tiene consejos para mejora, pero también tiene otra herramienta que agregando todas tus cuentas bancarias puedes ver en una sola pantalla tus gastos, tus patrones de gasto entre tus diferentes cuentas bancarias, inclusive tus tarjetas, y por lo tanto entender dónde se te va el dinero, dónde puedes hacer más eficiente y dónde puede haber espacios para ahorro. Claro. Y Fer, en varias ocasiones hemos hablado del sector inmobiliario, etcétera. ¿Qué haces tú en Tu Hipoteca Fácil? Bueno, nosotros, como sabes, somos asesores patrimoniales hipotecarios. Lo que hacemos es seleccionar el crédito hipotecario para los clientes para que puedan comprar su casa o departamento en la mejor de esta manera puedan crear patrimonio sin endeudarse con un crédito hipotecario caro, malo o inapropiado. Y lo que hacemos con Welby, lo que hemos hecho con Welby es que a nosotros llegan muchas personas con condiciones financieras complejas derivadas de deudas caras. Entonces, lo que hemos diseñado es un proceso a través del cual les sustituimos esas deudas caras por deudas por un crédito mucho más asequible, mucho más accesible, más amable, que es el que ofrece Welby, para que de esa manera puedan bajar su nivel de endeudamiento, puedan bajar su nivel de flujo de costo financiero mensual y de esa manera puedan acceder, ya sea inmediata o en unos cuantos meses, al crédito hipotecario adecuado. Es decir, les ayudamos a sanar sus finanzas personales desde antes incluso de contratar el crédito hipotecario. Entonces, es una mezcla muy fregona, Rod, porque al final del día
lo que hemos logrado Paco y yo, bueno, Paco con Welby y Tu Hipoteca Fácil, es generar un vehículo para que las personas puedan comprar su casa mucho más rápido y en mejores condiciones con un crédito hipotecario adecuado, que vale la pena recordarlo, deben procurar ser en pesos, tasa fija, 15 años, ¿no? Eso es lo que deberíamos de procurar todos al contratar nuestro crédito hipotecario. Entonces, por un lado, bajamos la carga de la deuda financiera del cliente a través de Welby, y segundo, el cliente logra comprar su casa, su departamento de una forma mucho más sólida desde el punto de vista financiero. Claro. Paco, en ese contexto, digamos, no funcionan como reparadora de crédito y lo pregunto por lo que menciona Fernando, en términos de cómo te clasifica en el buró de crédito cuando tú haces un refinanciamiento. Hay reparadoras que vas y dices, oye, pues no puedo pagar, vamos a negociar, y entonces estableces un plan de pagos, acabas pagando menos, pero sales adelante, pero claro, queda ahí un registro en el buró de crédito, digamos, o en las entidades. Hay dos, el círculo de crédito también, que es el que lleva, digamos, el historial de una persona. En ese sentido, ¿cómo en el caso de Welby hacen esa parte de reparación del crédito? Es decir, ¿van a negociar con el acreedor? A ver, es buenísima pregunta, Rodrigo. En realidad no, y esto creo que es una parte clave. Nosotros no somos una reparadora de crédito como las conocemos, ¿no? Ajá, exacto. Que dicho sea de paso, digo, creo que hacen una labor importante, pero atienden fundamentalmente a un segmento de la población que ya no pudo pagar, o sea, que Ajá. básicamente entró en cartera vencida, tiene muchos meses ahí, y ciertamente lo que hacen, como tú dices, es que negocian un descuento con la banca y se le queda o con el acreedor, que sea, por cierto, y se queda una marca en el buró. Nosotros lo que buscamos atender es a una franja de consumidores, de deudores de la banca o de otros prestamistas, digamos. Hoy estamos fundamentalmente centrados en tarjeta de crédito, que no necesariamente tiene que ser bancaria, puede ser de algunas de estas otras nuevas empresas fintech o inclusive departamental. Hay un segmento que en Estados Unidos, digamos, lo tienen muy clasificado, que le llaman el near prime. O sea, están los deudores que les llaman Ujú. prime, que son los que tienen la mejor calidad crediticia, están los que ya no pudieron pagar o los que se han deteriorado, digamos, y que les llaman subprime. Y hay una franja intermedia que es la gente que, estando consciente de que tiene que pagar, quieren pagar, pero muchas veces el crédito que tienen o la tarjeta que tienen tiene tasas de interés muy altas, van pagando 2 veces el mínimo, 3 veces el mínimo, Ajá. y no sale, se le hace una joroba. De hecho, uno de los problemas que encontramos, y por eso es por lo que nos abocamos a resolver este problema, es que muchas de estas personas, cuando recurren a su banco, lo que el banco les dice, o sea, imagínate que vas y le dices al banco, oiga, yo no puedo pagar, estoy pagando, mire, estoy pagando, pago el mínimo o pago 2 veces el mínimo, pero resulta cuando vas al banco te dice, pues mira, no puedo ayudarte porque sí estás pagando. Exacto. Y Sí, luego a no, veces lo porque es que... un negociazo, pues es un negociazo para el que le prestó el dinero, Claro. porque se van acumulando los intereses. Mira, nos hicimos un análisis, y de hecho escribimos, digamos, un artículo que está, digamos, en nuestro blog, en nuestra página. O sea, alguien que deba 15,000 pesos y que tenga una tarjeta, pues de estas, de las llamadas clásicas, Ujú. si debes 15,000 pesos y solamente pagas el mínimo, te toma más de 10 años pagarlo y terminas pagando 80,000 pesos con algunas de Así estas es. tarjetas. Sí, claro. Entonces, nosotros Ajá. lo que estamos haciendo es justamente resolver ese dolor con tecnología. Tenemos un algoritmo predictivo que puede medir mejor el riesgo y hacer precios más justos para esas personas que sí están pagando. Y concretamente lo que tú me preguntabas, nosotros no negociamos con el banco, nosotros refinanciamos la deuda, le pagamos directamente al banco de tal manera que no queda marca negativa en el buró. O sea, ante el banco, lo que ustedes hacen es pagar el total de la deuda y ya, digamos, la nueva deuda la tienen con ustedes, a mejores tasas, Correcto. obviamente, por lo que dices, pero es importante también porque, digamos, una reparadora lo que le dice a una persona que ya sabe que no va a poder pagar o que está en el mínimo y dice, esto no puedo trabajar para la tarjeta, que es el caso de muchos, lamentablemente, pues es deja de pagar, ¿no? Pero claro, eso tiene un impacto en términos del historial crediticio. Debo hacer un corte, pero hay algunas otras preguntas que les quiero hacer de cómo han evolucionado las tasas y esto cómo se traduce de cara al consumidor final. Minutos, esto es Imagen Empresarial. Esta mañana están con nosotros Francisco Meré, fundador y director general de Welby, y Fernando Sotojay, el fundador y director general de Tu Hipoteca Fácil. Y ahora comienzo contigo, mi estimado Fer.
Fer, preguntarte qué ha ocurrido con las tasas y con los créditos hipotecarios en términos de las tasas, sobre todo porque desde el año pasado, bueno, desde mediados de 2021 empezó un proceso de inflación, el Banco de México comenzó a incrementar la tasa de referencia, hoy está en 11%, realmente un nivel muy distinto, pero claro, bueno, pues ahí preguntarte cuál ha sido el traspaso, digamos, de este incremento de tasas en términos de los créditos hipotecarios y esto, ¿qué le ha hecho a la demanda de crédito? Mira, Rod, es una pregunta extraordinaria porque lo que estamos viendo es que los bancos han trasladado muy poco el incremento de tasas a los consumidores. Las tasas de referencia, para que tengas una idea, los niveles más bajos que tuvimos históricamente estaban marginalmente por abajo del 8% para clientes AAA con características muy específicas. Hoy esos mismos clientes tienen acceso a tasas de crédito alrededor del 9%, incluso marginalmente por abajo del 9%. Y la tasa estándar del mercado, que estaba en ese momento alrededor del 9,5%, hoy está alrededor de 10,5%. Entonces el incremento realmente los bancos lo han trasladado de una forma muy marginal a los consumidores, con el ánimo de que el consumidor siga comprando casas y departamentos, construyendo, remodelando, haciendo acceso al crédito de liquidez, porque al final del día lo que están apostando los bancos es que la tasa de interés, recordemos que estos créditos son a largo plazo, la tasa de interés regrese a niveles más bajos y entonces de esa manera no pierdan este segmento de producto que es tan importante para la banca, que llega a representar en algunos casos casi el 40% de la colocación crediticia de ciertos bancos. Entonces, lo que han hecho es eso, es mantener en forma importante el costo del dinero para efecto de no trasladarlo a los consumidores. Y eso ha hecho que la colocación de crédito hipotecario en México se mantenga, digamos, creciente, no a los dobles dígitos que estábamos viendo en años anteriores, pero sí en un incremento importante, sobre todo en el monto de crédito que está solicitando las personas, porque ya el crédito promedio está prácticamente en 1,950,000 pesos, lo cual, como recordarás, cuando tú y yo nos conocimos hace muchos años, el crédito promedio de la banca estaba por abajo de los 700,000 pesos. Entonces, ha venido teniendo un crecimiento importante la colocación y destacar, que es muy relevante, que la banca está colocando más crédito hoy que el propio Infonavit. Es decir, la banca sigue comprometida con México, sigue comprometida con la industria, y eso es una gran noticia, porque pensar que se secaran los créditos hipotecarios para la compra de vivienda generaría sin duda un problema muy, muy, muy delicado en una industria que es clave para el país. Sin duda, y sobre todo un elemento adicional es, somos un país, últimamente lo repito mucho, pero es que es bien relevante, un país con una edad promedio de 29 años, y siempre digo que lo que viene en un país que tiene una edad promedio de 29 años es que en la edad promedio en la que se casa un mexicano es 31 años, entonces lo que viene en los siguientes 10 años es que muchos millones se van a casar y van a requerir una vivienda. Y ahí está materializado, digamos, pues esto que se ha construido, hay que decirlo, a través de pues instituciones, estabilidad macroeconómica, por supuesto el Banco de México. Sí diría que la posición fiscal de México en términos del gobierno federal ha sido también, pues tiene sus claroscuros y nos ponemos a sentar 3 programas hablando de las partes claras y las partes oscuras, pero finalmente ahí está y eso es lo que permite que hoy un mexicano pueda tener una tasa, un crédito hipotecario hasta 30 años, digamos en términos del horizonte de riesgo que puede valorar un banco, aunque tú bien siempre nos has recomendado, Fer, que es mejor a 15 años, ¿no? Por el punto en la relación patrimonio-interés, digamos. Y Paco, en ese sentido, ¿cómo se ha comportado el crédito al consumo? En términos justo de esto que le preguntaba a Fer, ¿ha habido un aumento de tasas? ¿Qué ha pasado con el crédito al consumo? Mira, es buena esa pregunta. A ver, lo que ha pasado es, ha habido evidentemente, y a diferencia de lo que pasa con los productos hipotecarios, o sea, el crédito al consumo claramente está mucho más ligado a la tasa de mercado, ¿no? Y sí, evidentemente, pues ha habido una subida en las tasas en muchos de los créditos, de los que no son una tasa fija, o sea, es decir, tarjetas de crédito, etcétera, ¿no? Y lo que ha pasado es que sí ha habido, digamos, una cierta desaceleración en el crecimiento
También un poco diferenciado, diría yo, diría yo, por sectores socioeconómicos, o sea, es decir, ciertamente el sector de mayor ingreso, ahí todavía se ve, digamos, algún crecimiento. En el sector, digamos, medio y menores ingresos ha habido una retracción un poco de la tasa de crecimiento. Y evidentemente, pues creemos que hoy es un momento muy importante, sobre todo para lo que nosotros estamos construyendo y ofreciendo, es porque justamente esa subida de tasas en algunos de los productos, usted sabe, tú lo tienes muy bien esto, o sea, una tarjeta de crédito, por ejemplo, pues es un crédito que técnicamente se vence al mes, ¿no? O sea, al mes tienes que pagar el saldo y si no pagas completo, bueno, pues hay un refinanciamiento también de los intereses, etcétera, etcétera, y esto se puede hacer una bola de nieve. Entonces, creo que es un momento de cautela, digamos, para la gente en términos de crédito al consumo, poner mucho ojo en el producto y evidentemente, pues los que tengan, empiezan a sentir, digamos, cierta estrechez en su capacidad de pago, pues que nos visiten. Y lo que tú comentas, además, quiero resaltarlo, Rodrigo, del término de la edad del promedio del mexicano esta oportunidad, digamos, de formar un patrimonio a través de una hipoteca, pero esta necesidad también de entender muy claramente sus finanzas y hacer una planeación, digamos, para tener salud financiera a lo largo de la vida. Esto es una cosa importantísima porque la salud financiera no es una cosa estática, o sea, todos sabemos que en la vida y en la vida económica de todo el mundo, pues de repente hay altos y bajos, y lo que es importante es tener una claridad dónde estás parado y cómo mejorar eso en el tiempo. Claro, y qué importante lo que mencionas ahora que hablabas de la herramienta que tienen ustedes como el Waze financiero, porque si de repente sabes que la ruta que vas a atravesar va a ser más complicada, y lo pienso así, el año pasado, bueno, ya lo decía desde mediados de 2021, todavía en ese entonces estábamos en la discusión de la inflación persistente o temporal como consecuencia del COVID y toda esta historia, pero era claro que muchas personas se enfrentaron a una situación ya de sí complicada. Viene un proceso de inflación que se agudiza en el 2022 y entonces la misma deuda que ya tenía se va a incrementar porque suben las tasas de interés y tú eras de los que pagaba 2 veces el mínimo y una vez el total, y ahí ibas más o menos navegando, pero luego te subieron los precios de todo y automáticamente se reduce tu poder adquisitivo y automáticamente creció tu deuda, y entonces vas transitando, digamos, cuando el güey te dice, oye, bueno, el güey no te lo dice, pero ustedes sí, seguramente, oye, se vienen tiempos complejos. Te aconsejaría que vayas preparándote porque vas a pasar por una colonia compleja, así que quita la bolsa, Cambia de ruta. o sea, literal, ¿no? Suena chistoso, pero a veces sí ha ocurrido, ¿no? Yo alguna vez hasta me quité la corbata y el reloj porque dije, mejor que no se vea ninguna tentación cuando vas transitando por épocas complicadas, y es un poco lo que te refieres y me parece también clave. Preguntarte, Paco, porque se nos va a acabar el tiempo, pero ¿cómo ves a las nuevos jugadores que han ido llegando en términos de la inclusión financiera? Ayer me puse a revisar unos datos de la CNBB y no me queda tan claro la velocidad con la que ha crecido, y han venido nuevos jugadores. Ahí están los NUS, empresas de tecnología que ofrecen ahora créditos, fintechs, etcétera, que ha habido distintas ajustes en las valuaciones, pero han jugado, ¿cómo han funcionado en términos de la inclusión financiera, pensando si han ido por el mismo mercado de los bancos tradicionales o se ha abierto, hay nuevos mexicanos que tienen, más bien mexicanos que tienen nuevos créditos que antes no los tenían? Yo creo, a ver, y esto, como tú decías antes, da para uno o varios programas de discusión, ¿no? O sea, pero concretamente, o sea, sí hay un tema o sea, sí ha habido un avance, o sea, sí hay una mayor penetración del crédito. Yo te diría, también tiene un poco claroscuros en el siguiente sentido, o sea, uno, muchos de estos nuevos jugadores están atendiendo a los mismos y entonces en algunos de los casos lo que estamos viendo es problemas de sobreendeudamiento. O sea, mucha gente que nos llega con nosotros, pues de repente, literal, Ya, trae 7 tarjetas de crédito, 4 de las cuales son de estos de jugadores nuevos. fintech nuevos, muy agresivos. Y hay otro segmento que sí, evidentemente, son jugadores, o sea, o son nuevos deudores que tienen un crédito nuevo, Claro. donde se ve mucho más claro el asunto de inclusión. Ciertamente,
yo soy un convencido, he trabajado muchos años, como tú sabes, en el tema de inclusión, pero estoy convencido que lo que se necesita hoy es también esta parte de sustentabilidad financiera, de las personas, es decir, creo que no nada más se trata de darle acceso al financiamiento a las personas, sino también tenemos que darles acompañamiento, porque si no, el asunto termina con problemas de endeudamiento. Estimados ambos, les agradezco mucho. Francisco Meré, fundador y director general de Welby, Fernando Sotojay, fundador y director general de Tu Hipoteca Fácil. Les agradezco mucho la entrevista. Carlos.